Gracias por estar presente en el curso y recuerden que Fundamentos de Programación o Programación desde cero es para todas aquellas personas que quieran incursionar o aprender este hermoso tema que es la programación. Mi nombre es Emilson Rodríguez. Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Programación o Programación desde cero. Ok, básicamente vamos a empezar a hablar sobre lo que son los entornos de desarrollo, ¿sí? En todos los lenguajes de programación nosotros podemos empezar a escribir código. Estos lenguajes de programación generalmente hacen ayuda de ciertas herramientas que nos permiten comenzar a interactuar con estas instrucciones y con estas líneas de código que son súper específicas de los lenguajes de programación. Cuando nosotros tenemos mucha más experiencia, podemos usar cualquier editor de texto, ¿sí? Estos editores de texto, obviamente, incluyendo Word, incluyendo el bloc de notas, puede ser cualquier herramienta o cualquier programa que nos permitan agarrar nuestras hojas, ¿sí? Nuestro código y comenzar a editar o depurar o escribir todas nuestras líneas, ¿sí? Nuestras instrucciones de código. Como dice acá, nuestro pequeño resumen son bastante recomendables si ya tenemos experiencia porque estamos familiarizados con la forma de ejecución, con la forma de estructura, con la forma de manejo de las instrucciones y del lenguaje en sí que estamos aprendiendo, ¿sí? Por otro lado, existen los entornos de desarrollo integrado o IDEs. En general, estos IDEs son mucho más específicos y son más dedicados a lo que es un lenguaje de programación o una familia de lenguajes de programación. Estos IDEs además tienen otras herramientas que nos permiten identificar y depurar el código, ¿sí? De esa forma podemos saber si estamos codificando o escribiendo las instrucciones de manera correcta. En este caso, el ID que nosotros usamos para nuestro curso es el Visual Studio, ¿sí? En cualquiera de sus versiones. Mi opción acá es el Visual Studio 2019. Con el Visual Studio 2015, 2013 o cualquiera de las versiones que puedan tener, todo va a estar súper bien porque de todas formas este ID es específico para C# y nos ayuda a crear proyectos para C#. Entonces, empezando con el ID, este entorno de desarrollo nos permite crear un nuevo proyecto. Como ustedes ven, podemos seleccionar incluso los tipos de proyectos con los cuales queramos crear e incluso el tipo de lenguaje. Como les comenté, nuestro lenguaje será C# y yo voy a buscar uno de los proyectos más comunes, un proyecto de consola. De esta forma vamos a poder interactuar directamente con las instrucciones y con nuestro lenguaje de programación que es C#. En este proyecto de consola tenemos dos herramientas relacionadas, ¿sí? A lo que son las librerías para C# o para .NET. Uno es el NetCore, herramienta multiplataforma, y otro es el Net Framework, ideal para las personas que están aprendiendo o que quieren mejorar sus conocimientos en el lenguaje o en las estructuras de programación. Entonces vamos a empezar con este. Voy a agregar un nombre, puede ser nuestro primer proyecto en C# o bueno, nuestro primer proyecto y vamos a crearlo. ¿Ok? Básicamente, ahora nosotros tenemos nuestro primer proyecto acá inicializado, creado. Como ustedes ven, nuestro ID es súper específico para este lenguaje. Tenemos el archivo, tenemos la estructura de nuestro proyecto, una solución principal, un proyecto principal sobre el cual está inicializando y un archivo en el cual nosotros podemos comenzar a escribir código. Obviamente, se les va explicando a lo largo del curso acerca de toda la estructura de este proyecto, ¿sí? Por el motivo corto del tutorial, ahora vamos a ir a nuestro otro tema que también es bastante importante. Dos de las instrucciones más usadas y más conocidas en el mundo de la programación, en general para todos los lenguajes tipados. En nuestro caso, una de esas instrucciones se llama o se la conoce como declaración. ¿A qué nos referimos con la declaración? La declaración es aquella instrucción o aquel acto que podemos realizar para enseñarle al lenguaje o al programa a reconocer una variable, ¿sí? Entonces, yo le pongo, por ejemplo, int número 1 es igual a 45, ¿sí? La parte declarativa es simplemente todo esto, todo lo que está a la izquierda de nuestro signo igual, ¿sí? ¿Por qué se llama parte declarativa? Porque como les estaba adelantando, nos ayuda mucho a entender acerca de
cómo estamos llamando a esta variable, ¿sí? ¿Y por qué se llama variable? Porque básicamente esta variable puede contener cualquier valor, no solo 45, sino también 52 y también 53 o incluso 150. Pero ¿cómo sabemos nosotros qué valor puede contener o qué valores puede contener? Eso va mucho de la mano de lo que es nuestro tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato va entonces directamente relacionado a lo que son las instrucciones declarativas, ¿sí? Todo esto es una instrucción de declaración. Para complementar un poco más, se los voy a mostrar en un pequeño gráfico, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros estamos trabajando con un lenguaje de programación, tenemos dos memorias principales, ya sea en Java, ya sea en C Sharp. Obviamente saben que como corre en una computadora, nosotros necesitamos manejar memoria, ¿sí? Porque la computadora trabaja en función a su memoria, ya sea en su disco duro o en su memoria RAM. La forma en que estos programas estructuran el manejo de su memoria es en una memoria stack que es súper volátil. Nosotros podemos asignar en esta memoria, que como sabrán son puras rutas y códigos hexadecimales. Entonces, esta memoria puede asignar momentáneamente nuestras variables declaradas. Y es ahí que por eso ya se comienza a relacionar. Esta es una variable, pero en realidad es también un nombre de variable. ¿Por qué un nombre de variable? Por ejemplo, si yo tengo esta instrucción de declaración int número 1, ¿sí? Automáticamente el lenguaje de programación va a almacenar en la memoria stack una pequeña ruta relacionada a este dato, a este número 1. Obviamente, su ruta de memoria será un poco más complicada, como en este caso ABC 123. Nosotros, obviamente, si necesitáramos memorizar todas esas rutas de memoria, sería muy complicado. Sería muy tedioso para nosotros tener que trabajar con esas rutas de memoria. Por eso es que los lenguajes de programación nos permiten nombrarlas. Entonces, ese acto de declarar esta variable va directamente a la habilidad que podemos tener de nombrar esta ruta de memoria para mi memoria stack, que tiene este nombre largo, desde ahora se va a conocer como número 1. Y es mucho más fácil y sencillo para nosotros reconocerlos, ¿verdad? Voy a tener un entero que es un número 1. Pero ahora, ¿por qué un entero? Esto está relacionado a lo que se conoce como tipos de datos. Los tipos de datos son conjuntos que nos permiten conocer todos los posibles valores que puede tener nuestra variable. Así, por ejemplo, los enteros pueden tener un montón de números positivos o negativos, pero en un margen que es soportado por la memoria. ¿Cómo podemos conocer un poco más de eso? La documentación en la cual nosotros trabajamos de C Sharp, nos dice que existen dos tipos de datos, los tipos de datos compuestos y los tipos de datos integrados. Pero yo ya estoy comenzando a hablar de tipos de datos compuestos integrados. La diferencia más sencilla es que los tipos de datos integrados o primitivos son todos aquellos que siempre van a vivir en nuestra memoria stack. Entonces son por ahora los tipos de datos que nos interesan. Los tipos de datos compuestos son todos aquellos tipos de datos que van a existir en este otro tipo de memoria, en la memoria heap. La memoria heap es mucho más persistente y tiene una duración de vida mucho más larga. De hecho, tiene más funcionalidad que nos ayuda a manejar justamente estos tipos de datos compuestos. ¿Y por qué son compuestos? Porque pueden estar compuestos por muchos otros tipos de datos primitivos, como por ejemplo un entero o un double o un valor booleano. Pero para no adelantarnos, veremos estos tipos de datos primitivos o integrados, ¿sí? Básicamente estos tipos de datos primitivos o integrados son aquellos que con una simple declaración simple se puede reflejar en nuestra memoria stack, en nuestra memoria funcional del programa. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos usado el entero. Si yo busco acá en la documentación, me doy cuenta de que tengo un entero int y un uint, que es un entero sin signo. En mi caso, el entero, por ejemplo, ocupa, fíjense, aquí la relación de 32 bytes, ¿sí? En memoria. Eso quiere decir que si yo estoy reservando acá, mi memoria, ¿sí? Esa ruta de memoria tendría que ocupar ¿cuánto? 32 bytes, que es como lo que nos señala acá, ¿sí? Puedo yo verificar y revisar un poco más acerca de los tipos de datos. Por ejemplo, este byte tiene una clase en .NET, ¿sí? No se confundan con que este byte es exclusivo de C Sharp o .NET. Este byte en realidad es
es un tipo de dato primitivo que está relacionado a Java, a C Sharp e incluso a C++. Sí, ya que C Sharp trató de agarrar y reutilizar todas las bondades que usa tanto Java como C++. Es por eso que no nos ligamos solo a un lenguaje. Toda la lógica que vamos aprendiendo nos puede servir en muchos otros lenguajes. En este caso, los lenguajes tipados, ¿sí? O sea, que manejan un tipo de dato, como es este caso, ¿sí? Entonces, continuando con eso, este byte, por ejemplo, tiene una abreviatura de clase en .NET que se llama byte y nos dice, fíjense, que es un entero sin signo. ¿Cuánto había sabido ocupar en memoria? Nos dice, ocupa un espacio de 8 bytes. Eso quiere decir que si yo declarara, este es un entero, si yo declarara un byte, tal y cual nos muestra la documentación, mi ruta de memoria obviamente no sería de 32 bytes, no sería tan grande, sería un poco más pequeña, ¿verdad? Sería 8 bytes. Entonces estaría ocupando, digamos, algo así como un tercio de mi slot, ¿verdad? Entonces, por eso es que los tipos de datos son tan importantes. Ahora, obviamente, tenemos un límite. ¿Por qué? Porque este tamaño de memoria que yo estoy usando, ya sea un tercio de mi slot o todo mi slot, tiene un tamaño que es finito, o sea que se va a acabar. Todas esas posibles combinaciones de valores que yo puedo asignar en estos pequeños espacios de memoria están dadas por el tipo de dato. Y en este caso, por ejemplo, en el byte, nos dice que puede tomar desde 0 hasta un 255 como dato numérico. En nuestro otro ejemplo, el entero puede tomar 32 bytes, que sería la combinación desde menos 2.147.483.648 hasta el 2.147.483.647, incluyendo el dato cero, ¿sí? Fíjense que no son puntos de decimales, son puntos en realidad de división de los millones y millones de códigos o combinaciones o números que puede tomar, ¿sí? De la misma forma tenemos todos estos tipos de datos numéricos. El byte, el sbyte, que nos dice un entero con signo, el int, el uint, que también es un entero, pero en este caso sin signo. Fíjense como dato que cuando es un entero sin signo, nosotros partimos desde el cero, o sea, lo incluye al cero y termina en el doble prácticamente de lo que sería nuestro límite de un entero con signo, o sea, 4.294.967.295, ¿sí? Pero no solamente tenemos estos tipos de datos numéricos, también tenemos los tipos de datos textuales o tipos de datos de objetos. Por ejemplo, el carácter. El carácter representa cualquier símbolo que nosotros podamos usar. Su definición nos dice es un símbolo Unicode utilizados en el texto, pero obviamente de una forma más entendible para todos nosotros que estamos iniciando con la programación, representa cualquier número, cualquier letra o cualquier símbolo que ustedes puedan ver en su teclado, ¿sí? Entonces, al ver todos esos símbolos, incluyendo el espacio en blanco, nosotros nos damos cuenta que cualquiera de esos, uno solo, es un carácter. El booleano es un tipo de dato que representa un verdadero o falso, ¿sí? Como nos dice acá, o sea, sabemos que son operadores lógicos, sabemos si algo es verdadero o si algo es falso. Un objeto que está más relacionado al paradigma principal de lo que es nuestro lenguaje C Sharp, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Un string que nos dice que es una secuencia de caracteres. Fíjense que ambos no tienen un valor y no tienen un espacio definido. Eso es porque son inmutables y porque no se los puede manejar de forma directa. Estos dos tipos de datos son un poco más compuestos y un poco más complicados que los tipos primitivos comunes que podemos ver acá arriba. Entonces también tenemos, por último, este último numérico que es decimal, que nos ayuda a manejar notaciones científicas. De ahí que la relación de los tipos de datos se reflejan siempre, fíjense, por el tamaño de su memoria, se reflejan siempre en cuánta memoria vamos a usar nosotros de nuestro programa. Y por eso es que es importante siempre definir el tipo de dato y el nombre que le vamos a dar a esa variable, ¿sí? No se olviden, el tipo de dato para saber restringir la cantidad de memoria que vamos a usar de nuestra memoria stack en nuestro programa y el nombre del tipo de dato para saber cómo vamos a llamar a esa ruta de memoria, ya que obviamente, como comentamos, para nosotros es un poco complicado entender este nombre o memorizar este nombre de ruta de memoria. Espero que les haya gustado la pequeña introducción acerca de los tipos de datos, la instrucción declarativa y bueno, la instrucción paralela sería la instrucción de asignación.
que como ya les decía, es tomar cualquiera de los datos de la posible combinación y anclarlo o asignarlo a nuestra variable. En este caso, si yo le digo 150, básicamente le digo, ok, esta ruta de memoria va a contener como valor los 150. Espero que todo haya sido entendible, que les haya gustado mucho como esta pequeña introducción y este pequeño tutorial y que les haya ayudado a entender cómo funciona la declaración, los tipos de datos primitivos y bueno, el manejo de memoria para estos tipos de datos.